Yo soy testigo del poder de Dios, por el milagro que Él ha hecho en mí. Yo estaba ciego, mas ahora veo la luz divina. Mi nombre es Guillermo Nuño Reyes y ustedes me conocen como Memo Nuño. Y aquí estamos, mis amigos. Les comparto los números telefónicos para si gustan comunicarse aquí a Monte María Radio y Televisión, 689-7390-91 y 92, 689-7390-91 y 92. Y también quiero mandar un cordial saludo para todos mis amigos y amigas que tal vez en este momento nos están escuchando por medio de la estación del radio, que es la 1470 AM, mis amigos. Un cordial saludo para todos ustedes y ánimo en este 2023. También quiero mandar un cordial saludo para todas las personas que en este momento tal vez también nos están mirando por algún canal de televisión, mis amigos. Un cordial saludo y un abrazo para todos ustedes y ánimo, como siempre les he dicho, a seguir adelante. Y también para mis amigos por todo el mundo que nos están escuchando y mirando por medio de internet, que es www.montemaria.org. Pues un cordial saludo, mis amigos, para todos ustedes. Y aquí estamos en este bonito programa Testigo del Poder de Dios. Quiero mandar unos cordiales saludos para María de Jesús Cruz, para Lucero de la Colonia Postal, para Alejandra González de Otay, para la Rondalla San Pedro Nolasco del Guaycura, para Eliseo, para Miguel, para Luis, para Paco, para la señora Dalia, un cordial saludo. Y aquí estamos, mis amigos, en este bonito programa Testigo del Poder de Dios. Quiero pedir por el eterno descanso de María del Carmen Graciano Ocampo, pedir por su eterno descanso. Ha sido llamado a la presencia del Señor. También quiero avisarles que hay un retiro para hombres con algunas adicciones, con problemas de adicciones. Es el 3, 4 y 5 de febrero, Rancho Nazaret, Tecate. Para información, comunicarse al teléfono con Mara 664-112-4421, 112-4421 con Mara, y con Carmen 664-174-6290, 664-174-6290. No tienen ningún costo. Entonces, hoy Jesús les está haciendo ese llamado, esa invitación para ir a escuchar ese mensaje y que sus vidas puedan cambiar. Muchas veces nos encontramos encerrados y prisioneros en un mundo de drogas, en un mundo de vicios, de bebidas, un mundo de juegos, de casino, un mundo materialista. Ahí estamos prisioneros. Podemos estar encerrados en la prisión de la vergüenza, en la prisión de la pereza, la soberbia. Analicen y pónganse a reflexionar en qué prisión se encuentran. Pero así como también nos dice en Isaías 61, versículo 1, nos dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque el Señor me ha consagrado. Me ha enviado a dar las buenas noticias a los pobres, anunciar la libertad a los presos, libertad a los que están en la cárcel. Entonces, ponte a reflexionar en cuál cárcel, en cuál prisión te encuentras. Gozamos de la libertad corporalmente, pero a veces estamos prisioneros interiormente en nuestra soberbia, nuestra ira, pereza, lujuria, envidia, gula, avaricia. Pero si tú vas y le das la respuesta al Señor, el Señor te libera. En Timoteo, capítulo 2 de Timoteo 6:9 nos dice Jesús: por él sufro hasta llevar cadenas como un malhechor, pero la palabra de Dios no está encadenada. Entonces nos damos cuenta que si tú le abres el corazón a Jesús y sabes escuchar la palabra de Cristo, la palabra de Cristo te va a liberar. Vas a sentirte libre, en paz, y te vas a dar cuenta de la maravilla que es la vida, y también vas a estar mirando las cosas diferente porque vas a ser un hombre nuevo. Hoy Jesús está tocando las puertas de tu corazón. Como nos dice en Apocalipsis 3:20, mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, entro en su casa, como con él y él conmigo. Pues hoy, mis amigos, si tú tienes algún problema de adicciones, hoy Jesús está tocando la puerta de tu corazón. Y tú tienes la decisión, nadie te va a obligar. Jesús está tocando hoy tu corazón. Siracides 15:14,
Cuando al principio creó al hombre, lo dejó en manos de su propia conciencia. Así que es tu conciencia el decirle sí al Señor y asistir a ese retiro para que así pueda cambiar tu vida, pueda cambiar tu manera de pensar, tu manera de ver las cosas y pues volver a vivir nuevamente. Porque muchas veces nosotros nos encontramos muertos en vida en este mundo, en ese mundo de oscuridad, de tiniebla y de penumbra. Pero Hijo Jesús te está diciendo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Pues hoy es tiempo para que le des una respuesta al Señor. Y recuerda estas palabras: sin camino no puedes llegar a ningún rumbo, sin verdad no se puede creer, sin vida no se puede servir. Es el camino que debes de seguir, el camino que debes de esperar, el camino que no te extravía. Ahí está, Jesús está tocando la puerta de tu corazón. Depende de ti, porque gozamos de libre albedrío. Y así, mis amigos, hoy se encuentra conmigo como cada mes el señor Rogelio, que viene con mucho gusto a compartir con nosotros en este bonito programa el mensaje de la palabra de Cristo. Espero que ustedes estén listos para este año que vamos empezando, este primer programa, por recibir en su corazón la palabra de Cristo. Recibirla, pero también ponerla en práctica. Como nos dice en Jeremías capítulo 1:22, pongan por obra lo que dice la palabra y no se conformen por oírla. Ya me conformé por oírla, sentí bonito en mi corazón, se me salieron las lágrimas y muy bonito tema. Pues sí, pero hasta ahí nos quedamos y no hacemos nada. ¿Y qué cuentas le vamos a dar al Señor? Corintios 3:13, un día se verá el trabajo de cada uno, será en público, será probado por el fuego, pues el fuego probará la obra de cada uno. Entonces, mis amigos, hay que prepararnos para este 2023. Pues yo creo levantarnos y decirle al Señor: aquí estoy, Señor, y como dice la oración del abandono, me pongo en tus manos. Pues hay que ponernos en las manos del Señor para poco a poco ir aprendiendo y llenar nuestro corazón del amor de Dios. Y así es, mis amigos, empezamos este bonito programa en la compañía del señor Rogelio, que también viene con esa misión y con ese compromiso y esa alegría y esa felicidad también de sembrar la palabra de Dios. Y eso nos lo dice en Lucas 8:11, aprendan lo que significa esta comparación. La semilla es la palabra de Dios. Pues qué bonito, este primer sábado de este primer año empezamos sembrando la semilla que es la palabra de Dios. Bienvenido, señor Rogelio, nuevamente a este bonito programa, Testigo del Poder de Dios, y le agradezco a Dios porque estamos estrenando este primer programa, y qué alegría y qué felicidad para todos mis amigos que ahorita en este momento nos están escuchando. Bienvenido, señor Rogelio. Muchas gracias. Siempre es motivo de alegría el que el Señor nos permita congregarnos, unirnos a través de estos medios en este lugar que el Señor ha destinado para la difusión de su palabra, para la evangelización del pueblo. En compañía de la Madre Maggie, del Señor Guillermo y sobre todo la presencia de nuestro Padre, su Espíritu Santo está aquí presente en cada uno de nosotros y en este lugar. Lo pedimos y pedimos que tanto nuestros corazones como este sitio sea un verdadero templo de su Espíritu Santo. Pues miren, un año más, o el inicio de este 2023, recordarán ustedes lo que compartimos en los dos anteriores programas sobre el Evangelio de San Juan. Me mencionaban que como que quedó a deber un poquito la aplicación de la sexta señal y de la séptima. Recordarán ustedes que compartimos las señales o signos que están en el Evangelio de San Juan. Fíjense que el Evangelio de San Juan, el número 7 es importante. Hay 7 señales o signos que son los que estábamos viendo, 7 viajes, 7 discursos y 7 yo soy. Entonces los vuelvo a invitar a que no dejen este evangelio, que constantemente acudan a él, que beban de esta riqueza, ¿no? De esta agua viva que a través de este evangelio el Señor se nos entrega. Fíjense que
hemos vivido a través nosotros de la televisión y los medios los funerales del Papa Emérito Benedicto XVI. Y precisamente en algunos de los aportes homiléticos del Papa Benedicto XVI, él decía que en la narración de la curación del ciego en el Evangelio de San Juan, la invitación era voltear a la cruz y voltear a Jesús, que es el pan de vida. Eso nos lo decía Benedicto XVI. Y nos hacía la aclaración que Jesús en ningún momento dice que esté ciego por pecado o por causa o consecuencia del pecado, sino que dice, Jesús lo expresa, es para que la gloria de Dios se manifieste. Pero el momento culmen de este pasaje en el Evangelio de San Juan es cuando Jesús dice y hace la pregunta, que es una pregunta que ahora se te hace a ti. ¿Crees tú en el Hijo del Hombre? Ese es el momento culmen en el aporte homilético de Benedicto XVI ante esta narración. Y en el último, en el séptimo signo, que es la resurrección de Lázaro, el aporte de Benedicto XVI es que, ustedes saben, es el pasaje en donde Jesús nos muestra que Él es la resurrección y la vida. Entonces dice Benedicto XVI que Cristo tiene relación íntima con el sufrimiento de Lázaro y de su familia. Y en este caso, tiene relación íntima con tu sufrimiento. Tú que me estás escuchando, tú que me estás viendo. Relación íntima con tu sufrimiento y con tu familia, con el sufrimiento de tu familia. Nosotros pues venimos de un par de años o un poco más de 2 años en donde hemos tenido experiencias fuertes, hemos tenido que despedir a familiares, a amigos y conocidos, y hoy empezamos un año. Y hace un momento el padre Jorge en misa, en su homilía, nos hacía la invitación a que fuéramos manifestación. El señor Guillermo en el inicio de este programa nos dice que debemos ser testimonios, debemos ser portadores, agentes evangelizadores. Y el padre Jorge decía que la invitación es a tomar la estafeta y ser verdaderas manifestaciones de esta palabra de Dios. Fíjense que yo comparto mensajes con un grupo de fútbol, aquí donde ven, pues todavía practico el deporte, y precisamente les hacía esta invitación a que vieran en estos magos la representación de la sabiduría de los ancianos sabios, de las razas y de las culturas de toda nación, de todo pueblo en la tierra, pero que en ellos estábamos representados nosotros, sobre todo nosotros los que practicamos el fútbol a nuestra edad, ¿verdad? Entonces yo les decía, los invito a ustedes a que tomen responsabilidad y seamos nosotros portadores de esos regalos para la niñez, que son quien va a recibir la estafeta de nuestras manos. Son esa generación que nos va a relevar, ¿verdad? En ese transitar en esta tierra. Nosotros hemos vivido este Día de Reyes, que apenas acaba de pasar en mi tierra, en León, Guanajuato. Pues es una fiesta, ¿no? Porque el día 5 en la noche los niños no duermen porque amanezca y por esperar qué es lo que les trajeron los reyes. Y fíjense que hay muchas personas, no sé, ustedes deben de tener alguna experiencia. Hay muchas personas que están, pero en condiciones muy diferentes a las nuestras. No sé si ustedes en algún momento han reflexionado.
A veces nosotros nos quejamos porque no tenemos lo que queremos, pero no valoramos lo que tenemos. Y hay muchas personas que nos dan un ejemplo y nos dan un testimonio. Yo conozco gente que les dices, oye, ¿cómo estás? Y te dicen con una sonrisa, bendecida, bendecido. Y de pronto te das cuenta las condiciones en las que viven y tienen carencias tremendas que nosotros no consideramos, y entonces no valoramos lo que Dios nos ha bendecido, lo que tenemos en casa. Casa tenemos, ellos no tienen algunos casa, tenemos autos algunos de nosotros, ellos no tienen auto, tal vez no tengan ni comida segura para el día siguiente, tal vez no tengan algunos de ellos trabajo estable. Entonces imagínense nada más estas personas ante circunstancias muy difíciles, responder con una sonrisa bendecido, bendecida. Entonces el Salmo 37 en el versículo 4 dice, alégrate en el Señor. Dice, pon tu alegría en el Señor y Él te dará lo que ha ansiado tu corazón. Lo que ansió tu corazón. ¿Se dan cuenta? Pon tu alegría en el Señor y Él te dará lo que ansió tu corazón. Nos hace falta a veces decirnos esto repetidamente, ¿verdad? Ser, es como dice el Padre Jorge, ser manifestación de Dios. ¿Cómo? Mostrándonos agradecidos por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Nosotros somos como esos magos de Oriente y ahora nos toca llevar esos regalos de esperanza y alegría. Esperanza, esperar con confianza. Lo repito, dar regalos de esperanza y alegría. Esperanza es esperar con confianza. A todas esos niños, niñas, adolescentes que necesitan de esos regalos de esperanza. Necesitan de que alguien les brinde ese aporte de confianza ante un mundo muy complicado en ocasiones para muchos de ellos. Como ustedes saben, siempre que el Señor nos congrega tenemos la dicha de poder compartir la palabra de Dios en este libro maravilloso que llamamos Biblia, que no es otra cosa que una biblioteca. Los invito a que lean, si tienen su Biblia a la mano, la tomen y la abran en Isaías, en el capítulo 43, en el versículos 16, 18 y 20. Si pueden anotarlo, anótenlo y después lo leen si no tienen la Biblia cerca. Dice así, palabra de Dios, 43, 18, 19 y 20. Dice, esto dice Yahvé, que abrió un camino a través del mar como una calle en medio de las olas. Pero no se acuerden más de tiempos pasados, ni sueñen ya más en las cosas del pasado. Pues yo voy a realizar una cosa nueva que ya aparece. ¿No lo notan? Sí, trazaré una ruta en las soledades y pondré praderas en el desierto. Los animales salvajes me felicitarán, ya sean lobos o búhos, porque daré agua al desierto, y los ríos correrán en las tierras áridas para dar de beber a mi pueblo elegido. Entonces el pueblo que yo me he formado me cantará alabanzas. Oigan, nos pide que no nos quedemos en las victorias del pasado. Ese pasaje del pueblo de Israel cruzando por el mar, con el poder del brazo de Yahvé, lo debemos tener en cuenta, pero no debemos quedarnos con las victorias del pasado. Nos dice así, dice,
Esto dice Yahvé, que abrió un camino a través del mar como una calle en medio de las olas. Es un hecho, es algo que sucedió, pero sucedió en el pasado. Y a veces nosotros, hace apenas unas horas, en las 5:10, frecuentemente hay hermanos evangélicos que empiezan a predicar en la esquina y sobre todo en el puente peatonal. Y un compañero, un hermano en Cristo, Miguel Barajas, trabaja por ahí y pasa por donde yo transito, donde yo me muevo en mi trabajo. Y me hacía la observación de la prédica de estos hermanos nuestros que predican la palabra de Dios. Y él me decía, me hacía la observación de que se fundamentaban en eventos narrados en el Antiguo Testamento. Y la verdad es de que nosotros, oigan, muchos de nosotros vivimos en el pasado, vivimos de hechos del pasado, aunque sean victorias, pero vivimos de hechos del pasado. Entonces, Él nos pide que no nos quedemos en esas victorias del pasado. Fíjense, nos dice, no se acuerden más de otros tiempos, ni sueñen ya más con las cosas del pasado. Yo voy a realizar cosas nuevas que ya aparecen. No lo notan, oigan, no lo notan que Dios está en su vida. No notan que Él permanece fiel y que sigue buscando la manera de encontrarse con nosotros en este tiempo. Es el mismo Dios, pero que viene al hombre. Nosotros no requerimos buscar a Dios, porque es Dios quien viene a buscarnos a nosotros. Y nosotros insistimos en vivir en un pasado que mucho daño nos hace. Algunos de nosotros llegamos hasta padecer enfermedades por insistir en tener presente los hechos que nos causaron mucho daño en el pasado, pero que son cosas del pasado. Dios te invita a que ya no pienses tanto en el pasado. Muchos, repito, vivimos en ese pasado. Anticipamos el futuro, pero mantenemos nuestro pensamiento en el pasado. ¿Y qué es lo que esto ocasiona en nuestra vida? Crisis. Esto ocasiona una crisis hasta física, porque causa insomnio, porque causa dolor, porque causa sufrimiento. Si hay algo que está en el pasado y no has aceptado, déjalo en el pasado. Acepta que Dios es tu presente, te busca y quiere conducirte por un presente que no puede ser condicionado por un futuro que anticipas o que pretendes anticipar. Este es tu momento. Dice un canto, este es el día que hizo el Señor. Hay una crisis de fe. Esa es una realidad. Existe una crisis de fe y les voy a decir por qué. En ocasiones, pues pisa uno callos, ¿no? Al compartir esto, ¿verdad? Pero es una realidad. Tenemos y vivimos muchos en una crisis de fe. Habemos muchos que creemos en Dios, pero no le creemos a Dios. Lo voy a repetir. Muchos de nosotros creemos en Dios, pero no le creemos a Dios. Y Dios busca quien le crea para hacer una manifestación, como lo decía el Padre Jorge, como lo fueron los reyes, para ser agentes evangelizadores, para ser testimonios de su presencia en nuestros corazones, en nuestras vidas. Entonces, la parte más importante de nuestra vida, créanme, no es la economía. La parte más importante de nuestra vida es nuestra condición espiritual, porque de ello depende todo y sobre ello descansa todo, aún nuestras relaciones. Si no hay una buena condición espiritual, no hay buenas relaciones.
La parte más importante de tu vida es tu fe. La parte más importante de tu vida es tu relación con Cristo. Podemos cantar, podemos hacer oración, podemos escuchar todo el día alabanzas, pero si tenemos una crisis de fe, nos estamos engañando y vivimos un momento sentimental, de romanticismo, en una relación inexistente con Dios. ¿Por qué? Porque estamos dentro, sumergidos en una crisis de fe. Entonces, si tu relación con Dios no es de todos los días acudir a la palabra de Dios, de dialogar con Él, y de permitir que Él te hable, porque a veces nosotros nos hagamos hable y hable y hable y hable, pedimos, pero no hacemos un espacio de silencio para que Él nos hable. Si en tu relación solo pides, hablas, pero no escuchas, no hay un diálogo con Dios. Hay una crisis. Si permaneces en el pasado, si las cosas del pasado siguen influenciando en tu vida, entonces ese pasado siempre estará causándote daño y siendo piedra de tropiezo para tu vida. Pregúntate, ¿qué mejoraría en tu vida si solamente la economía mejora, pero no tu relación con Cristo? Pero no tu condición espiritual. En muchas ocasiones yo lo he pensado, y por el tiempo que el Señor me permitió vivir y todo lo que Él me dio, oigan, no sabemos manejar los dones que el Señor nos da, aún incluso los materiales, las gracias que Él nos da, las ayudas que Él nos da, si no tenemos una buena relación con Él, si no tenemos una buena vida espiritual. Si tu economía crece, pero no lo espiritual, entonces seguirás en crisis. Y no habrá un beneficio en tu vida. Nosotros fuimos creados, dice el Catecismo de la Iglesia Católica, fuimos creados para conocerlo, amarlo y servirlo. Para eso fuimos creados. Nosotros hemos vivido tiempos muy difíciles, todos lo sabemos, ¿no? Todos lo sabemos. Tiempos en donde, la verdad, hemos tenido que reinventarnos muchos de nosotros. Tiempos en donde tiene que salir de nosotros las fortalezas que Dios ha depositado en nosotros desde nuestro nacimiento. Tiempos muy duros, pero tiempos con mucha enseñanza, ¿no es cierto? Hemos aprendido mucho. Hemos aprendido a ser pacientes. Nos ha tocado hacer fila hasta para entrar a los mercados, ¿no? ¿No lo recuerdan? Entonces hemos aprendido a pensar en los demás. Hemos aprendido durante la pandemia a ser más comprensivos. Hemos aprendido a buscar alternativas para modificando nuestras actividades, alternativas para sobrevivir. Fíjense que mi esposa tuvo que aprender, tuvo que reinventarse, porque mi esposa, en el apoyo en la economía del hogar, se iba con unos familiares de ella y familiares nuestros que están en Escondido, un matrimonio, Chayo y Emilio, que nos han ayudado mucho, instrumentos de Dios para nuestras vidas. Y allá ella pues se ganaba un dinerito y era el aporte para la ayuda en la economía de la familia. Pero ante esta situación de pandemia se nos venció la visa en el 20, durante el inicio de la pandemia, y pues no se podía tramitar la renovación. Entonces ella tuvo que reinventarse. Entonces dijo, bueno, pues aquí en el closet hay ropa que ya no nos ponemos, y se salió a los sobre ruedas a vender. Y de ahí inició un negocio. Y se ha mantenido yendo 3-4 veces por semana a vender en los sobre ruedas. Busca lugares en donde hay
algo para comprar, lo trae, lo vende, entonces tuvo que reinventarse. Entonces, ¿cuántos de nosotros no tuvimos que hacer lo mismo, no? Tuvimos que reinventarnos y sacar fortaleza de nosotros. Entonces, todo esto nos llevó a reducir la velocidad en la que vivíamos. Entonces, al reducir la velocidad en la que vivíamos, fuimos capaces de ver, de escuchar, ¿no? Dice, si tú reduces la velocidad, vas a ver mejor todo, porque a mayor velocidad no se puede ver, nada se percibe. A mayor velocidad, más ruido, no escuchas nada. Entonces, si la reduces, y a esto nos obligó la pandemia, a reducir la velocidad. Entonces, nosotros mismos aprendimos a ser más responsables socialmente hablando. Porque nos examinamos a nosotros mismos. Al reducir la velocidad, fuimos capaces de observarnos a nosotros, de analizarnos a nosotros, de ser autocríticos. Y cada uno de nosotros pudimos salir adelante. Fíjense que nosotros nos perdemos las gracias y bendiciones que recibimos de Dios porque vivimos inmersos en una actividad, en un activismo que no nos deja nada bueno. Deuteronomio, el libro del Deuteronomio, en el capítulo 28, nos habla de las bendiciones de Dios. Dios quiere bendecirnos en todo, en lo que somos y en lo que hacemos. Véanlo ustedes en su casa cuando tengan oportunidad. Deuteronomio capítulo 28. La bendición en todo lo que eres y en todo lo que haces. Hay bendiciones para tu vida. Dios ahí te las expresa. Pero debes creerle. Porque si crees en Dios, pero no le crees a Dios, pues esas bendiciones no se van a dar en tu vida. Debes creerle a Dios también. Cada vez que tú y yo buscamos a Dios, Dios se encuentra con nosotros. Cuando tú tienes la disposición de encontrarte con Dios, Dios acude a la invitación, acude al llamado y se lleva a cabo ese encuentro. El encuentro entre el Creador y la criatura, entre el diseñador y el diseño. ¿Para qué buscamos a Dios? Lo buscamos para agradecerle. Lo buscamos para pedirle bendición. Fíjense que hay un cuentito que dice que un campesino pidió a Dios controlar los tiempos y la naturaleza. Finalmente, después de tanta insistencia, Dios se lo concedió, porque el campesino decía, si tú me das el control de los tiempos y la naturaleza, yo voy a verme beneficiado. Y Dios se lo concede. Entonces el campesino, cuando quería lluvia, llovía. Quería sol, tenía sol. Todo era según su querer. Pero resulta que la cosecha, pues no fue todo lo que él buscaba. No fue buena la cosecha. No. Entonces, al no ser buena la cosecha, al no tener un buen resultado, entonces él le reclama a Dios. Y en el reclamo dice, pero pues si yo tengo el control y no, pero ¿por qué? Entonces Dios le dice, tú me lo pediste. Tú querías las cosas como tú las querías, pero no me pediste lo que te convenía. En ocasiones, las tormentas son necesarias. No pediste tormentas. En ocasiones, los sufrimientos son necesarios. Duelen, causan llanto, pero también son necesarios. Entonces, para reflexionar, a veces nosotros queremos vivir sin tormentas, sin sufrimiento, pero también son necesarias. Señor Guillermo. Así es, señor Rogelio, como dice de las tormentas, pues acuérdense, hay un pasaje por ahí en Proverbios muy bonito que nos habla de un timón, y nosotros llevamos ese timón, y podemos nosotros seguir adelante,
porque también va Jesús con nosotros y no vamos solos. Y recuerden una cosa, que las tormentas van de paso, no se quedan. Así que también, como nos hablaba el señor Rogelio del sufrimiento, en esos momentos de tormentas pues hay sufrimiento, pero ese sufrimiento que podemos estar pasando, ponte a reflexionar, te va a ayudar a ser más fuerte. Y después le vas a agradecer a Dios, porque mira, nosotros somos como el barro. Sirácides 33:13, como barro en manos del alfarero, estamos los hombres en las manos de aquel que nos ha creado. Trata a cada cual como mejor lo estima, a cada cual. Entonces, ponte a pensar cómo estás ahorita en este momento, porque Jesús te puede estar ahorita moldeando en un momento que estés pasando, y tú eres el barro. También nos dice el señor Rogelio que no valoramos lo que tenemos, y es verdad. No valoramos lo que tenemos, y pónganse a reflexionar, hay que aprender también a valorar la familia, hay que aprender a valorar los amigos. Entonces, si no los valoramos es porque los vamos a descuidar, y al descuidarlos pues vamos a perder los amigos, vamos a perder muchas veces la comunicación con la familia. Hay que aprender a valorar todas las bendiciones que Dios nos ha dado. Ahora, como nos dice de la sonrisa y la alegría, pues fíjense, en Primera de Tesalonicenses 5:16 dice, estén siempre alegres. Una alegría. Yo te puedo preguntar, ¿en qué te encuentras tú alegre ahorita? Pues yo puedo decirles, me encuentro alegre porque tengo carros, tengo lotes, tengo casas, tengo joyas, tengo oro, tengo dinero, tengo todo. Ahí está mi alegría. Pues sí, pero ponte a pensar que todo eso que tienes solo va a ser una pequeña satisfacción y después una mala experiencia de vacío, porque de eso se va a podrir, te lo van a robar y te vas a quedar sin nada. Y aparte, como dice en Mateo 12:21, insensato, ¿de qué te sirve todo esto que tienes si esta misma noche vas a morir? Y es verdad, nada nos vamos a llevar cuando Dios nos llame. Timoteo 6:7, pues al llegar al mundo no trajimos nada y al dejarlo tampoco nos llevaremos nada. Y también, como nos habla de la alegría, como ahorita les dije, podemos tener la alegría en las cosas del mundo, pero en Filipenses 4:4, fíjense lo que nos dice este bonito mensaje. Estén siempre alegres en el Señor. Ese pasaje está muy bonito. La alegría, felicidad, es algo bien bonito cuando tú tienes el encuentro con Cristo. Estar en el Señor. Y para estar con esa alegría en el Señor, Colosenses 3:2, preocúpense por las cosas del cielo y no por las de la tierra. Mientras nosotros nos preocupemos por las cosas del cielo, pues vamos a estar con esa alegría del Señor, porque vamos a estar caminando con el Señor. Ahora también nos decía el señor Rogelio, hablaba del pasado. Pues sí, he conocido muchas personas que están prisioneras, están en esa cárcel del pasado y ahí se quedan. Y se están perdiendo de vivir el presente. Vivan el presente, ya el pasado ya déjenlo atrás y sigan adelante. Ahora también nos hablaba de las crisis de fe. Claro, pues mira, para que tú fortalezcas tu fe, para que la tengas más fuerte, hay que escuchar la palabra de Cristo. Romanos 10:17 dice, la fe nace de una proclamación y lo que se proclama es el mensaje de Cristo. Pues ¿sabes qué? Abre tus oídos, escucha la palabra de Dios, Salmo 94, ojalá hoy escuchen la voz del Señor. Proverbios 27:1, ¿cómo dice? Proverbios 27:1, ay caray, ya se me olvidó ese pasaje, pero habla bien bonito, que abras tus oídos. Entonces, mis amigos, la palabra de Dios es la que nos va a ayudar mucho a fortalecer nuestra fe. Escúchala, aprende a escuchar, así como nos dice en Hebreos 4:7 dice, escuchemos lo que dice el Espíritu Santo. Ojalá hoy escuchen la voz del Señor. Pues ojalá hoy, porque el día de mañana, pues no lo conocemos, mis amigos. Y también hay que echarle muchas ganas y estar siempre en esa alegría, en esa felicidad del Señor y no en las cosas del mundo. Adelante, señor Rogelio. Fíjense que hace algún tiempo yo compartí con todos ustedes una situación difícil de enfermedad en mis hermanos, uno en Aguascalientes, el otro en León,
Taurino en Aguascalientes, Felipe en León. Al mismo tiempo, su condición fue crítica. Gracias a Dios ya está todo bien. Ellos están con sus familias y están bien. Hay dos consejos que el apóstol San Pablo nos da, entre tanto que él dejó escrito, pero estos están en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 5, versículos 18 y 21. Primero voy a compartir con todos ustedes, vamos a escuchar el versículo 18. Primera de Tesalonicenses, versículo 18. Dice lo siguiente, dice: y den gracias a Dios en toda ocasión. Esta es, por voluntad de Dios, su vocación de cristianos. Lo repito. Y den gracias a Dios en toda ocasión. Esta es, por voluntad de Dios, su vocación de cristianos. Lo primero que debemos ser es ser agradecidos. Hace algún tiempo, en el grupo de Biblia, un hermano subió Armando se llama, subió una pregunta y dijo: ¿qué es lo primero que haces en la mañana? ¿No? La pregunta era general. Pues la respuesta fue esa, ¿verdad? Agradecerle a Dios por el don de la vida. Cantar las alabanzas a Dios y cantarle nuestro agradecimiento. Y lo primero que hay que hacer en el caso de mi hermano Felipe y de mi hermano Taurino, pues es seguir agradecidos con ese milagro que Dios hizo en ellos. Porque la situación no estaba fácil. Y los médicos, pues no había un diagnóstico muy alentador. Y sin embargo, nada se mueve sin la voluntad de Dios. Dios se manifestó en nuestras vidas en esos momentos y ahí están ellos, viviendo este momento en compañía de sus familias. Entonces, ser agradecidos siempre, ser agradecidos. Permanecer siempre agradeciéndole a Dios por el don de la vida y por todo lo que hemos recibido. Oigan, la persona que no es agradecida dicen que es deprimida. La persona que no es agradecida es una persona deprimida. Y todos sabemos lo que causa la depresión. ¿Por qué se llega a ser deprimida una persona que no es agradecida? Porque sigue en el pasado. Porque sigue sufriendo, porque sigue padeciendo todo lo que un pasado le ocasionó. Y sigue amargada. Y sigue sin poder disfrutar cada mañana la salida de un sol, o lo nublado, o la lluvia. Para todo tiene un no. Y vive en un no, en una negación completa. ¿Y qué es esto? ¿Qué causa esto? Una crisis. Causa una crisis. ¿Qué es lo que dice una persona deprimida? Es que no tengo. Es que yo no puedo. Es que él no me dice lo que yo quiero que me diga. Es que él no hace lo que yo quiero que haga. Es que él vino y no me dijo lo que yo quería que me dijera. Es que las cosas no suceden como yo quiero que sucedan. Oye, ¿por qué estarte martirizando? ¿Por qué estar sufriendo ante algo que es así? ¿Por qué no lo disfrutas? ¿Por qué no agradeces a Dios por lo que tienes? ¿Por qué no agradeces a Dios porque tienes esposo, porque tienes esposa, porque tienes hijos, porque tienes nietos, como sean? Pero los tienes. ¿Por qué no agradeces a Dios por tus hijos y nietos sanos
y por los especiales. ¿Por qué no agradeces a Dios porque están vivos? Y si así son, agradécele a Dios, así son. No estés luchando contra lo que no puedes luchar, ni debes luchar. Dios se manifiesta en tu vida con bendiciones y tú bloqueas las bendiciones en una negación de cada día, de cada mañana. Abre tu corazón y da gracias por los que estuvieron contigo y da gracias por los que ya no están. Da gracias por los que tienes cerca y das gracias por los que están lejos. Da gracias incluso por aquello que por mucho tiempo has pedido y a tu juicio no has encontrado respuesta. En Dios todo tiene un propósito. Ustedes recuerdan al anciano Simeón cuando toma al niño y le dice a María, este es el bueno, ¿no? Hagan de cuenta, esa es mi versión, ¿no? Este es el bueno. Este es el que estábamos esperando. Pero voltea y le dice a María, pero a ti una espada te atravesará el alma. Oye, ese hijo que tienes es el bueno. Esa hija que tienes es la buena. Pero a ti una espada te atravesará el alma. Pero da gracias a Dios. No pretendas controlar las fuerzas de la naturaleza, porque la cosecha no va a ser la que tú esperas. Si tú controlas, Dios tiene el control. Dios tiene el control. Y Dios sabe que a veces las tormentas son necesarias. Y aún el sufrimiento tiene un propósito. Dios tiene el control. Entonces debemos ser agradecidos. Debemos ser agradecidos y permanecer siempre a la expectativa de ver. Oigan, el relato del tesoro escondido, ¿lo recuerdan? En Mateo 13:44. Sabemos todos que el tesoro pues es Jesús, ¿verdad? Encuentras a Jesús y vas y vendes todo lo que tienes, ¿no? O sea, te despojas de todo, todas tus seguridades y todo lo que te da esa protección para tener ese tesoro que es Jesucristo. Pero también debemos verlo desde este punto de vista. Aún en aquella persona que te ha hecho tanto daño, aún en ella hay un tesoro. Aún dentro de lo que no soportas, aún en aquellos o aquellas que no toleras, está un tesoro escondido. Aún en lo que te cuesta tanto aceptar, está un tesoro escondido. Aún en ese sufrimiento, está un tesoro escondido. Aún en ese hijo especial, en esa hija especial, está un tesoro escondido. O sea, debemos aprender a buscar ese tesoro. Cuando tienes a Jesús en tu corazón, cuando tienes una buena relación con Dios, entonces te buscas el tesoro. Haces a un lado todo lo que tú no aceptas, todo lo que tú no toleras. Y entonces te fijas en el tesoro. A veces nosotros debemos buscar y centrarnos en el tesoro, aunque esté escondido, más que en lo que no soportamos. Quiero concluir con algo, porque a veces decimos, ¿qué es lo que te mueve? ¿Qué es lo que buscas? ¿Qué es lo que verdaderamente te conduce a Dios? Cuando tú vas a misa, cuando tú vas a algún evento religioso, cuando tú estás en oración, cuando tú buscas ese acercamiento con Dios, ese momento de silencio, ¿cómo lo buscas? ¿Qué te mueve? ¿Qué es lo que te motiva? ¿Qué es lo que esperas al buscar a Dios? A veces tenemos que ser ciertos en esto, ¿no? Porque a veces hasta el deseo más noble
puede ser soberbia. Y debemos ser conscientes de ello. Hay una oración que mi madre la decía, y también mi hermano Felipe, cuando guiaban el rosario por alguna situación, y la quiero compartir con ustedes. Estoy seguro que ustedes la conocen, pero la quiero compartir en este momento para que la reflexionemos, para que la tomemos en cuenta tal y como está. Y la oración dice así: no me mueve, mi Dios, para quererte, el cielo que me tienes prometido. Ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor. Muéveme el verte, clavado en una cruz, escarnecido. Muéveme ver tu cuerpo tan herido. Muéveme tus afrentas y tu muerte. Muéveme, en fin, tu amor, y en tal manera que aunque no hubiera cielo, yo te amara, y aunque no hubiera infierno, te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, porque aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero, te quisiera. Amén. Señor Guillermo. Así es, mis amigos, ya hemos llegado al final de este bonito programa. Nos dio mucho gusto estar con ustedes, y como decía el señor Rogelio en Primera de Tesalonicenses 5:18, que nos dice: y den gracias a Dios en toda ocasión, y es por voluntad de Dios. Pues debemos aprender a ser agradecidos por todo lo que recibamos de Dios. Siracides 11:14 nos dice: prosperidad y mala suerte, vida y muerte, tristeza y riqueza, todo viene de Dios. Entonces hay que agradecerle a Dios, porque de ahí vamos a aprender. Y también no hay que estar amargados, hay que disfrutar la vida y darle las gracias al Señor, y no quedarnos en ese no. Y aparte, lo más importante para despedirme, como decía el señor Rogelio, ese tesoro es Jesús. Y se los voy a decir con fundamento bíblico. Eclesiástico 6:14 dice: quien encuentra un amigo fiel es como quien encuentra un grande tesoro. Así que si ya tuviste ese encuentro con Cristo, eres una persona rica espiritualmente, interiormente, porque llevas a Jesús en tu corazón. Me despido de todos ustedes. El Salmo 4:9 nos dice: en paz me acuesto y enseguida me duermo, pues solo tú, Señor, me das seguridad. Y recuerden algo bien importante que todos sabemos: Dios es amor y te ama. Yo soy testigo